Bien, continuamos México Vive. Tú sabes que no solo hablamos continuamente, sino que nos encanta hablar acerca de todo lo que tiene que ver con las mujeres en este programa. Y una parte que no podemos ni siquiera entender a veces, que simplemente somos solidarios como parejas, como hermanos, como padres, es la maternidad. La maternidad es un punto muy especial y sobre todo hoy más que nunca. Se decide cuando las mujeres quieren. Esa es la parte más saludable de esto. Cuando las mujeres quieren, pueden, están dispuestas a ser mamás. El garantizar la decisión sobre su cuerpo ha sido un punto muy importante. Y ahora, cuando hablamos acerca de maternidad, hay muchas mujeres que dicen, primero voy a estudiar, voy a crecer, voy a desarrollarme profesionalmente y después que vengan los bebés. Ya que tengan una pareja estable, incluso una economía estable. Y para cuando esto sucede, muchas de ellas tienen más de 30 años. A mí, Alfredo Romo, me parece sano y tengo muchas amigas, familiares, que así lo deciden y así lo hacen. Sin embargo, socialmente, una mujer de 30 años para muchas familias es o ya está quedada, ya sé que no está padre, pero así dicen, ¿no? Si no está casada, o empiezan a señalarla por no tener hijos si es que ya está casada. ¿Y para cuándo los hijos? ¿Y cuándo me das nietos? La presión es enorme. Hablemos acerca de este tema tan importante con la doctora Angélica Bracamonte Díaz, médico especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad de Monterrey, especialidad en biología de la reproducción por la UNAM. Doctora Bracamonte, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Al contrario, oiga, platíquenos por favor acerca de esta situación que tiene que ver con la decisión de maternar y en qué momento el cuerpo femenino es apto o deja de serlo para hacer esta situación. Precisamente, pues eso ha ido cambiando a través del tiempo en cuestiones de nuestras decisiones, ya que la mujer se ha ido enrolando un poquito más en la cuestión de trabajo y lo profesional. Sin embargo, la cuestión biológica, esa es la que no ha cambiado. Entonces, el pico o la edad ideal de ser mamá pudiera encontrarse entre los 20 y los 30 años. No estoy diciendo a lo mejor que después de los 30 sea riesgoso, pero ya aumentan ciertas complicaciones y después de los 35, pues sobre todo que aparte de complicaciones pudiéramos batallar un poquito más para concebir un embarazo. Punto importante. Yo tengo entendido, según al menos la literatura, después de los 35 años, en 35 años hay algo que le llaman embarazo geriátrico. ¿Sigue en pie esta terminología, doctora? No, no, ya no se usa actualmente, ya que, te digo, por cuestiones de técnicas de reproducción asistida y el aplazamiento precisamente después de la maternidad, después de los 35, ya se ha vuelto algo bastante común. Sí, sí se les comenta, perdón, a las pacientes la cuestión del riesgo reproductivo y riesgo materno, pero el término como tal ya se dejó de usar. Ok, un punto importante. Cuando hablamos acerca de embarazos en mujeres mayores de 35 años, ¿cuáles son, no quiero decir problemas, pero los retos más comunes de ustedes, los especialistas, doctora? Los retos después de los 35, pues precisamente es la calidad del óvulo. Muchas veces también la cuestión de la cantidad de óvulos, la reserva de la paciente o la reserva de nosotras las mujeres en cuestiones de cantidad de óvulos empieza a disminuir y las probabilidades de tener una complicación durante el embarazo aumentan, así como el riesgo de una pérdida del embarazo. Muy bien, ese es en cuanto a la reproducción, doctora, pero en el embarazo, ¿cuáles son los retos que presenta la mujer? En el embarazo, pues tenemos que ser muy conscientes en tener una buena información para la paciente, para que sea atendida de manera multidisciplinaria en la cuestión de prevención, por ejemplo, de diabetes gestacional, hipertensión, detección oportuna de alguna alteración o riesgo de alguna enfermedad cromosómica o de padecer, como lo comentaba, hipertensión o preeclampsia al final del embarazo. Dígame una cosa, hablaba hace un momentito acerca de los óvulos, hablaba de dos temas importantes. En primera, la cantidad de óvulos y la calidad de los óvulos. He escuchado hablar acerca también de la cantidad y la calidad del esperma.
Entre más grande es la pareja, esto representa entonces un reto mayor para poder embarazarse, doctora. Así es, la edad de la pareja también influye. A lo mejor no es tan tajante como en la mujer después de los 35, pero generalmente después de los 50 años, ya en un varón, ya la calidad del semen también nos afecta. Ahora, doctora, cuando hablamos acerca del bebé en particular, conforme va desarrollándose a lo largo de las semanas, ¿puede ser que el producto tienda también a padecer alguna afectación durante un embarazo en una mujer que presenta mayor cantidad de años? Y me refiero directamente a padecer alguna situación, por ejemplo, de cromosomas, de genes o de incluso malformaciones. Esto se viene un poquito más marcado después de los 40 años. El riesgo de alguna alteración cromosómica aumenta. Y sí, en especial en estas pacientes que desean embarazos con sus propios óvulos, generalmente se les ofrece, si tienen la manera de hacer. Tuvimos una situación con la línea telefónica, como puedes escuchar, de repente dejamos de escuchar a la doctora precisamente. Un punto muy importante, ¿sabes cuál es? Si la rescatamos le vamos a preguntar. Tiene que ver precisamente con esta voluntad de como pareja querer paternar y maternar, querer tener familia, pero llega un momento tan difícil en que cuando no sucede esto, la pareja entra entonces en una situación de laboratorio, de querer tener hijos in vitro. Doctora, ya está con nosotros. Esta parte in vitro y los tratamientos para hombres y mujeres a veces son muy invasivos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí es un proceso un poco pesado, podemos decir, sobre todo para la parte femenina, donde se le administran pues ciertas hormonas al cuerpo para inducir lo que es la ovulación. Sin embargo, ya pasando ese proceso de estimulación ovárica y la extracción de los óvulos que se hace en quirófano, se hace bajo anestesia para que no tenga ningún tipo de dolor o molestia. Puede ser que las primeras semanas sienta un poquito de incomodidad en el abdomen, pero ya después ese proceso ya se torna un poquito más llevadero porque ya la transferencia de los embriones y la administración de ciertos medicamentos pues ya no es invasiva, por así decirlo, pero sí los cuidados que se deben de tomar en cuenta, como el reposo y las indicaciones al pie de la letra que deben de seguir de su médico, de los medicamentos que se les haya indicado. Entonces, pues aparte de invasivo, a lo mejor pudiera ser un poquito también desgastante a nivel emocional cuando no se tienen los resultados deseados, pero para eso pues cada clínica debe contar o debemos contar con un apoyo también o acompañamiento emocional para Entiendo. ver a la pareja de una manera integral. Perfecto. Doctora Bracamonte, muchas gracias por su tiempo. Que tenga buen día. Gracias a ustedes, bye bye.